Hay profesores ya en la escuela que empezaron a tomar Omega Up también como parte de su curso. Entonces ya en una clase normal ya puedes ver a un profesor dando una clase y dejando como tarea un problema de Omega Up. O incluso un extraordinario también lo llegaron a poner un problema de Omega Up y eso fue todo. Entonces eso fue algo muy interesante. Hola, soy Ángel David Ortega Ramírez. Estudio una ingeniería en sistemas computacionales en la Escuela Superior de Cómputo del Instituto Politécnico Nacional en la Ciudad de México. Me encuentro aquí en Seattle realizando un internship con Facebook. Esto fue durante todo el verano, fueron 2 semanas en total. Yo conocí a Megao cuando estaba en la Olimpiada Mexicana de Informática. Esto fue porque la competencia se realizó ahí, esa fue la plataforma principal para la competencia. Y me sorprendió mucho porque cuando yo venía de participar en la competencia local de solo del Distrito Federal, el sistema no daba retroalimentación, era solo subir el código y ya. Las respuestas o los resultados los obteníamos después de la competencia. Lo que me gustó y me sorprendió mucho de Megao en ese momento fue el poder obtener un feedback al momento de que subo mi código. Creo que eso fue una de las más grandes sorpresas que me llevé al llegar a la competencia. Yo creo que la diferencia que hubo entre Omega y la plataforma que utilizábamos era principalmente eso, la retroalimentación, que era en un momento instantánea, y los resultados pues ayudaban mucho para saber qué teníamos que cambiar del código, qué era lo que podía tener mal. Entonces sí, creo que es una muy buena plataforma. El que la hayan incluido en la Olimpiada de Informática fue una muy buena idea. Yo siento que Omega me ayudó a incrementar bastante mis habilidades cuando estaba participando en la Olimpiada de Informática, porque es posible, los problemas que se suben y se guardan para concursos quedan ahí en la base de datos, entonces es posible volverlos a ver, a volver a leer, a volver a resolver. Entonces eso me ayudó mucho porque en un año yo quise entrenar y tomaba todos los problemas de años anteriores, los resolvía y ya sabía el nivel de los problemas a los que me iba a enfrentar en las próximas etapas para la preselección de la Olimpiada Internacional. Entonces creo que eso fue lo que más me ayudó a entrenar mientras estaba en mi participación en la Olimpiada de Informática. Al final, el logro más grande que llegué a tener en la Olimpiada de Informática fue el haber llegado a la Olimpiada Internacional en 2015 en Kazajistán, que fue justo en el año en el que me puse a practicar con los problemas de años pasados en Omega. Cuando salí de nivel medio superior, entré a ESCOM y ahí mismo volví a utilizar la plataforma. Mucho de esto fue porque tenemos nuestro club de algoritmia en ESCOM y los asesores, los entrenadores que estaban ahí utilizaban también mucho la plataforma y nos dejaban problemas. Entonces sí, cuando llegué, muchos de los problemas para seguir entrenando están en Omega Up. Lo mismo pasó la segunda vez que quise volver a subir mis habilidades fue en el periodo entre que salí de la media superior y me entré a SCOM. También me estaba preparando para la Olimpiada Iberoamericana por correspondencia de informática. Y justo en ese momento también volví a entrenar, volví a ver temas y muchos de los problemas de los que tomé para esa práctica fueron en Omega Up. Este internship empezó porque una vez que entré a la universidad, entré a la competencia de la CMI-CPC, llegué a la ronda regional y en ese mismo año, justo cuando acabamos, nos dieron una forma de aplicar para los internships. Eso fue en el 2016. Entonces yo quise aplicar. Ya, eso fue la ventaja que nos dieron por el simple hecho de haber llegado al regional. Entonces eso fue una muy buena oportunidad porque se relaciona completamente mi entrenamiento con lo que logré en el internship, bueno, haber llegado al internship. Entonces me dieron la oportunidad de aplicar ahí. Fallé 2 veces en dos años, pero a partir de que fallaba me volvían a llamar, que era como un ciclo que continuaba. Y entonces en mi tercera oportunidad fue cuando me dieron la oferta. Sí, sí me ayudó bastante, principalmente porque hay muchos temas que tienen un cierto parentesco con problemas que nos pueden llegar que nos pueden llegar a poner en una entrevista de verdad, una entrevista ya en Facebook. Entonces hay muchos problemas que se parecen mucho.
Algo que también noto bastante es en Omega, o al menos ahí fue donde lo conocí, fue la idea de problemas interactivos. Y hay veces en las que las entrevistas también incluyen un problema interactivo. Entonces, el ya tener una cierta experiencia en este tipo de problemas también es otro plus para las entrevistas. Yo recomendaría Omega a muchas personas que quisieran entrar a programación competitiva. Principalmente en mi escuela también lo recomendaría mucho. Una de las razones es porque está en español. Entonces, si no tienen tampoco mucha experiencia en el inglés, es una plataforma completamente recomendada para ellos. Pueden encontrar problemas en español, pueden encontrar problemas por temas. Entonces, sí, no solo en mi escuela, pero sí también si hay personas o otras escuelas que quieran empezar grupos de programación competitiva, también es muy bueno porque existe la posibilidad de poner problemas, poner concursos y ahí podemos poner problemas que sean dedicados a un específico tema y poner a los alumnos a resolver esos problemas para incrementar su nivel en ese específico tema.